vamos a calcular la fracción de una fracción. Eso en principio puede ser un problema que parece complicado. Por ejemplo, si a nosotros nos pidieran calcular, por ejemplo, los 3/7 de los 2/5, ¿vale? Los 3/7 de los 2/5. Un ejercicio al respecto es el ejercicio 70. Vamos a hacerlo. Dice, en cierto curso la proporción de chicas es 3/5. Si la proporción de chicas es 3/5, ¿cuál es la proporción de chicos? 2/5. Lo que le falta para llegar a 1, o lo que en este caso sería a 5/5. Luego, en este problema, si tenemos, como nos dicen, 3/5 de chicas, significa que tenemos que tener 2/5 de chicos. Bueno, eso era la primera parte y era sencillo. Ahora nos dice, una de cada 3 no practica ningún deporte. Una de cada 3 no practica ningún deporte. ¿Esa qué fracción es? 1/3, ¿vale? Entonces, de las chicas hay 1/3 que no practica deporte. Por tanto, ¿cuál es la fracción de chicas que practican deporte? 2/3. 2/3 son deportistas. Y ahora con los chicos. Me dicen, la fracción de deportistas entre los chicos es de 7/11. Luego de aquí podemos saber que 7 partido por 11, vamos a ponerle sí que es más corto, practican deporte. ¿Cuál sería la fracción de los que no practican deporte? 4/11. ¿Vale? 4/11 no. Me piden cuál es la proporción de deportistas, chicos y chicas, en el curso. Fijaros, vamos a empezar por la parte sencilla. Nos están pidiendo realmente, por ejemplo, que si yo tengo 2/3 de deportistas entre las chicas y las chicas son 3/5 partes de la clase, yo tengo que hallar la fracción 2/3 aplicado a los 3/5. 2/3 aplicado a los 3/5. Es una operación que en principio puede parecer un poco como que no está muy clara qué es lo que significa. Sin embargo, con un ejemplo muy fácil, enseguida lo entendemos. Y es el ejemplo del pollo, siempre el mismo ejemplo. Yo tengo medio pollo. Y ahora pedimos que nos den la mitad del medio pollo. ¿Cuánto pollo nos queda? Nos queda 1/4. ¿Vale? ¿Qué operación matemática hemos hecho para que de 1/2 y 1/2 nos quede 1/4? 1/2 entre 1/2, ¿cuánto da? Vamos a ver. Un número dividido por sí mismo, ¿cuánto da? 1, siempre. Independientemente de que sepamos dividir fracciones o no. Todo número dividido por sí mismo tiene que dar 1. Luego 1/2 entre 1/2 da 1. ¿Por qué? Porque 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. 1. Luego, si nosotros hacemos la mitad de la mitad, no estamos dividiendo, ni mucho menos. ¿Qué operación estamos haciendo con 1/2 y 1/2 para que nos dé 1/4? Estamos multiplicando. ¿Sí, señor? Estamos multiplicando. Para hallar una fracción de otra fracción hay que multiplicar las fracciones, porque la mitad de la mitad es la cuarta parte. ¿De acuerdo? Con esa pista, ¿cuánto es 2/3 de 3/5? Eso es, 2/3 de 3/5 es 2/3 por 3/5. Luego la proporción de chicas deportistas nos da la operación 2/3 por 3/5, que según vimos la semana pasada, el resultado es 6/15, o si queremos simplificar, 2/5. Si lo hacemos directamente, 2 por 3, 6, 5 por 3, 15, o bien podemos simplificar, y esto es 2/5. Esto es la proporción de chicas deportistas sobre el total de la clase. Repito, 2/5 es el total de chicas deportistas sobre el total de la clase. Ahora hacemos la misma operación con los chicos. Los chicos eran 7/11 de un total de 2/5. Pues de nuevo la misma operación. Esto es 14/55. Pues ya tenemos el total de deportistas chicas y el total de deportistas chicos. Entonces, la proporción sobre el total de la clase es la suma de estas dos fracciones. Las chicas aportan 2/5, entonces hemos dicho que la fracción de chicas deportistas era 2/5 más la fracción de chicos deportistas, que era 14/55. Si sumamos, esto es 55, 55 entre 5 es 22, más 14, 36/55. Entonces,
Lo importante es quedarnos con el mecanismo del problema. Primer paso, hallar la fracción de una fracción. Para hallar la fracción de una fracción hay que multiplicar las fracciones. Eso nos da la proporción de chicas deportistas y la proporción de chicos deportistas sobre el total. La proporción global nos la da la suma de ambas fracciones, las de chicas deportistas más las de chicos deportistas. ¿De acuerdo? Parecido al problema de las fracciones es el problema de los porcentajes. ¿Qué significa hallar el porcentaje de una cantidad? Pues significa realmente multiplicar esa cantidad por una fracción. Un ejemplo. Nosotros tenemos un producto que valga 120 euros y nos dicen que nos van a hacer una rebaja del 25%. ¿Qué significa que nos van a hacer una rebaja del 25%? ¿Cuánto dinero nos van a rebajar? Pues todo el mundo sabe que esto es 120 por 25 partido por 100. Realmente 25 partido por 100 es una fracción. Se puede incluso simplificar, como alguno ha dicho, es un cuarto. Luego realmente la rebaja que nosotros obtenemos es 120 por un cuarto. O dicho de otra forma, por 25 partido por 100, que es equivalente. Porque evidentemente 25 por 100 es 25 partido por 100, que es equivalente a un cuarto. Luego la rebaja es de 30 euros. Por eso los porcentajes realmente se estudian en este tema, porque es una fracción. Hallar un porcentaje es operar con fracciones. Si nos pidieran cuál es el precio rebajado, pues evidentemente el precio rebajado sería precio sin rebaja menos el 30. En este caso, pues es muy sencillo, sería 90. Y si en vez de rebaja fuera incremento, por ejemplo, un precio sin IVA, le incrementáramos el IVA, pues igual, ¿no? Por ejemplo, supongamos de nuevo que ahora tenemos un precio, 120 euros de nuevo, pero es un precio sin IVA. Supongamos que el IVA de este producto es, por ejemplo, el 7%. ¿Cuál es el precio real de este producto? Pues nosotros cogemos 120, le calculamos el 7%, que no es más que multiplicar por 7 y dividir por 100. 7 por 2, 14, me llevo una, 8. 8,4. Ese es el incremento. Luego, el precio completo, el real, pues sería 120 más 8,4, es decir, 128,4. Esta operación de incremento de precio por un porcentaje se puede hacer de forma inmediata, es decir, calcular inmediatamente el 128,4 si nosotros cogemos 120 y lo multiplicamos por 1,07. Si alguno trabaja en un comercio, va a trabajar uno en comercio, habrá visto que esta es la forma más fácil de incrementar un precio, un porcentaje. El 7 evidentemente viene dado porque estamos suponiendo que el IVA de este producto es el 7%. Entonces se multiplica por 1,07 y directamente nos da 128,4. Es decir, nos da el precio incrementado en el porcentaje que nosotros le hayamos dicho. Si el IVA, por ejemplo, fuera de un producto del 18%, pues habría que multiplicar por 1,18. Y nos da directamente el precio con el IVA ya puesto. Igualmente pasa con el porcentaje de rebaja. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos hecho 120 por 0,75, que es 100 menos 25, que era el porcentaje de descuento que nos estaban haciendo, directamente nos hubiera dado 90. Es otra forma también de calcular un precio, o lo que fuere, con una rebaja o bien con un incremento en porcentaje. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular el porcentaje de un porcentaje, de nuevo estamos ante lo mismo. Estamos calculando la fracción de una fracción. Si me dice cuánto es el 30% del 40%, el 30% del 40%, ¿qué tendría yo que hacer? Pues 30 partido por 100 por 40 partido por 100. Eso es el 30% del 40%. Vamos a verlo con algún ejercicio. Como por ejemplo el problema 82. El famoso lleve 3 y pague 2, ¿realmente qué porcentaje de rebaja sobre el precio de un producto representa? El mecanismo que yo hago es suponer que el precio del producto es una cantidad fija y normalmente múltiplo de 10 para que sea fácil de calcular con él. Incluso si cogemos 100 como precio base, es mucho más sencillo después hallar los porcentajes.
Entonces, por ejemplo, dice un supermercado hace una oferta del tipo lleve 3 y pague 2. Ellos suponen una rebaja en el precio del producto del y da 3 opciones. Yo voy a suponer que el producto vale 100. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué 100? Si coges otro número va a pasar lo mismo. Os prometo que sí, podéis hacerlo en casa. Si alguien quiere coger otro precio, 255, 37, el que quiera, el final, el resultado le va a dar lo mismo. Lo que pasa es que es más complicado, claro, que hallarlo sobre 100. Entonces yo voy a suponer que el producto vale 100. Si yo me llevo 3 productos, ¿cuánto tendría que pagar? Tendría que pagar 300. Sin embargo, como la rebaja es llévese 3 y pague 2, yo voy a pagar ¿cuánto? Yo voy a pagar 200. Debería pagar. ¿Cuál es la rebaja que obtengo yo en pesetas o en euros, constantes y sonantes? 100. Obtengo una rebaja de 100. Este es el ahorro que yo tengo. Y ahora realmente lo que me están preguntando es, estos 100 euros que yo me ahorro, sobre el total de 300, ¿qué porcentaje representa? Es decir, 100 euros de ahorro sobre 300 total es como X sobre 100, porque me lo están pidiendo en porcentaje. ¿Cuál es la solución entonces? La B, 33,33. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nosotros nos piden un incremento o un decremento, lo mejor siempre es fijar un precio. Insisto, si nosotros esto lo hubiéramos hecho sobre otro precio, ¿qué hubiera pasado? Si en vez de aquí de 100 pongo, ¿qué digo yo?, 38, pues que aquí hubiera salido una cantidad, aquí hubiera salido otra, la diferencia hubiera sido lógicamente otra, pero al hallar la regla de 3, todo hubiera salido igual. Y la regla de 3 también hubiera salido 33,33. Es decir, que podéis probarlo en casa, que poniendo el precio que se ponga, sale el mismo resultado. ¿Y qué pasa cuando la subida es sobre otra subida? Fijaros, lo primero que tenéis que tener muy claro es que la respuesta a este problema no es el 10%. Eso es lo primero y fundamental que tengáis claro. Cuando veáis este problema o uno similar en el examen, la respuesta inmediata que a uno se le ocurre es sumar. Y no es la respuesta correcta. Una subida del 4% y después una subida del 6% no es una subida del 10%. Porque la segunda subida ya es sobre un precio anteriormente subido. Luego la subida siempre será mayor del 10%. En este caso el problema se podría resolver inmediatamente, porque de las 3 opciones que me dan, solo hay una que sea mayor del 10%. Luego, esa es la respuesta correcta. En este caso, 10,24. Lo vamos a hacer, pero que se os quede claro sobre todo y fundamentalmente lo que acabo de decir. No es la suma de los porcentajes. Aplicar un porcentaje a un porcentaje no es la suma de los porcentajes. Vamos a hacer, pues lo mismo que he dicho antes. Vamos a suponer que el producto valía, antes de la primera subida, 100. Entonces, cuando se incrementó en un 4%, ¿cuál era su precio? Pues 104, ¿no? 104. Y ahora este precio se incrementa en un 6%. Ya esto no es tan inmediato. ¿Cómo se incrementa el 104 en un 6%? Tengo que hacer la cuenta. 104 por 6%. Esto es 6 por 4, 24. Me llevo 2, 6 por 0, 2. Y 6 por 1, 6. 6,24. Luego a 104 le tengo que sumar 6,24. El precio es, por tanto, 110,24. Fijaros, ahora veis muy fácil por qué lo hago sobre 100. Porque la subida es desde 100 hasta 110,24. Luego el porcentaje de incremento sobre 100 es 10,24. Si lo hubiera hecho sobre cualquier otro número, pues no se hubiera visto tan inmediato, hubiera tenido que hacer una regla de 3 como antes. Vamos a hacer el 80. A ver, pensad un momentito cómo se plantearía este problema. Poned en vuestra libreta cuál sería la operación que tendríamos que hacer. A ver, plantearos el problema más sencillo. Si imaginaros, es que claro, al dar números entre comillas raros, parece que el problema es más difícil. Si el precio hubiera sido 100 y después hubiera sido 90, todo el mundo sabría cuál es la solución. ¿Cuál hubiera sido la rebaja? Del 10%. ¿Cómo hemos hecho esa cuenta que aquí se ve tan fácil?
Realmente nosotros la hemos hecho a partir de 100 y de 90. Hemos restado y el valor de esa resta lo hemos calculado en porcentaje sobre 100. Eso es la operación que estamos haciendo. Si algo vale 100 y después vale 90, es que me lo han rebajado 10. Y si me lo han rebajado 10, es que la rebaja ha sido del 10%. ¿Por qué del 10%? Porque 10 sobre 100 es el 10%. Entonces, cuando yo tengo una cosa que vale 1.350 y después vale 899, la rebaja ha sido la diferencia de precio entre las dos. Es decir, lo que antes he hecho mentalmente, 100 menos 90, ahora ya no es tan rápido, es 1.350 menos 899. Esta ha sido la rebaja. Esta rebaja es un porcentaje sobre el precio que tenía al principio. Es decir, 451 es a 1.350, como X es a 100. 45.100 dividido entre 1.350. 45.100 entre 1.350. 33,40. Lo pone en negativo porque ha sido de rebaja. ¿De acuerdo? Repito el procedimiento. Valor inicial menos valor final. Eso me da un número. Ese número representa la cantidad rebajada. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar esa cantidad rebajada a tanto por cien. ¿Cómo se hace pasar una cantidad rebajada a tanto por cien? Pues rebaja es al precio inicial, como X es a 100. O dicho de otra forma, por cada 100 euros me han rebajado 33,4 euros. Por cada 100 euros me han rebajado 33,4. Eso es lo que significa el porcentaje de bajada o de rebaja. Vamos a hacer un problema de porcentaje de porcentaje. Un producto contiene un 11% de grasa, de las cuales 23% son saturadas. ¿Cuál es el porcentaje de grasa saturada en el producto? Este problema es exactamente igual, pero en vez de con fracciones, con porcentajes, al que hemos hecho antes de los chicos y chicas deportistas. ¿Cuál era la fracción de chicos deportistas? Pues multiplicábamos las fracciones. ¿Cuál es el porcentaje de grasas saturadas? Pues tendremos que calcular un porcentaje de grasas y después a eso hacerle el porcentaje de grasas saturadas. Es decir, lo que nos están diciendo directamente es que nosotros multipliquemos las fracciones 11 partido por 100 por 23 partido por 100. Y eso lo tenemos que expresar en tanto por ciento. Este problema también se puede hacer directamente mirando las soluciones. Si nosotros tenemos que hallar el 11% del 23%, no es posible, en ningún caso, que el porcentaje sea superior al 11%. ¿Lo veis? Un producto contiene un 11% de grasa. Si a eso le hallo otro porcentaje, que una parte de esas grasas son saturadas, el total de grasas saturadas no puede ser mayor que el total de grasas que tiene el producto. Imposible. Tiene que ser un valor más pequeño que 11. Bastante más pequeño, de hecho. ¿De acuerdo? Luego, la única solución posible es la A. 253 partido 10.000. 2,53. Vamos, 2,53 en porcentaje. Realmente es 0,0253. Vamos. Cuando tenemos 253 entre 10.000 y nos lo piden en porcentaje, hay que pasar a esto a fracción con denominador 100. ¿Cómo se pasa esto a fracción con denominador 100? Pues claramente dividiendo arriba y abajo por 100. Esto es 2,53 partido por 100. O dicho de otra forma, el 2,53%. Estos problemas parecen muy raros porque los números son raros. Son el 11% y el 23%. Si en vez de ser el 11% y el 23% fueran el 50% y el 50%, la cuenta sería muy sencilla. Si dijeran un producto contiene un 50% de grasa y de este 50% la mitad son grasas saturadas, ¿cuál es el porcentaje de grasas saturadas que tiene el producto? Un 25%, es decir, la cuarta parte. Dibujándolo muy sencillo. Tengo una tarta y me dicen la mitad de la tarta es de chocolate. La mitad de la tarta es de chocolate. ¿Cuál es la parte de tarta que es de chocolate? Claramente la mitad, y ahora la mitad de la mitad. Esta parte de aquí es la de chocolate. Y eso es, la cuarta parte, como habéis dicho, que es el 25%. ¿Por qué? Porque 50 partido por 100 por 50 partido por 100 es 2.500
partido 10.000, que es el 25 partido por 100, o lo que es lo mismo, el 25%. Entonces la mitad de la mitad se ve muy sencillo. Claro, el 11% del 23% suena más raro, pero la operación es exactamente la misma. Cogemos la fracción 11 partido por 100, multiplicamos por la fracción 23 partido por 100 y el resultado lo ponemos en forma de porcentaje. Y ya para terminar, vamos a hacer 84, que mezcla los porcentajes con las fracciones. Este es un problema similar al de los deportistas que hemos hecho el primero hoy. Es exactamente igual, pero ahora mezcla fracciones y porcentajes. Fijaros, un avión tiene una octava parte de pasajeros de primera clase y el resto de turistas. Luego, entonces, si tiene un octavo de primera clase, ¿cuál es el porcentaje de turistas? 7 octavos. El 60% de las plazas de primera están vacías. 60% vacías. Luego, entonces, ¿cuántas están ocupadas? El 40% ocupadas. Y con la clase turista, el porcentaje de ocupadas es el 85% y por tanto el porcentaje de vacías es, digo que el 15% de las plazas de turistas están vacías. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que es exactamente el mismo diagrama que hicimos antes. Chicos, chicas, deportistas, no deportistas. Lo único que pasa es que ahora tenemos fracciones en el primer nivel y ahora en el segundo nivel, en vez de fracciones, tenemos porcentajes. Pero todo el mundo sabe que un porcentaje es exactamente una fracción. Luego, donde aquí ponemos 60%, nosotros podríamos poner 6 décimos, o 60 de 100. Donde aquí pone 40%, nosotros podríamos poner 4 décimos. Donde aquí pone 15%, podemos poner 15 partido por 100. Y donde pone 85%, pues ponemos 85 partido por 100. Y tenemos exactamente el mismo problema que teníamos al principio. Bueno, ahora lo que me piden es la proporción de plazas ocupadas. Luego tengo que hallar el porcentaje de plazas ocupadas de primera y el porcentaje de plazas ocupadas de turista. Los dos. ¿Cuál es el porcentaje de plazas ocupadas en primera? Pues es 4 décimos por 1 octavo. 4 partido 80, o lo que es lo mismo, 2,40, o lo que es lo mismo, 1,20. ¿De acuerdo? Ese es el porcentaje, perdón, la fracción de plazas ocupadas en primera clase. Hacemos lo mismo para la clase turista. 85 de 100 por 7 de 8. Están pidiendo plazas ocupadas. Y por lo tanto tengo que coger las ocupadas de primera y las ocupadas de turista. Esto es 17 por 7 partido 20 por 8. Y ya no se puede simplificar más. 7 por 7, 49, me llevo 4, 119 partido 160. Tenemos por tanto que el porcentaje que aporta primera a las plazas ocupadas del avión es 1 partido por 20 y el porcentaje que aporta la clase turista a las plazas ocupadas del avión es 119 partido 160. El total, por tanto, es la suma de las dos fracciones, igual que hicimos antes con los chicos y las chicas deportistas. Por lo tanto, tenemos que sumar 119 partido 160 más 1 partido por 20. Bueno, aquí el mínimo como múltiplo es 160, esto es 119 más 8, o lo que es lo mismo, 127 partido 160. Y alguien puede decir, bueno, 127 de 160, ¿qué porcentaje es? 127 a 160, como x es a 100. Sí, 160 entre 20 es 8. Por 1, 8. Bueno, ¿cuánto da? ¿Tengo que sacar la calculadora? 127, 79,37. Puede estar equivocado, ¿eh? Hay algunos ejercicios del libro que están equivocados y puede ser que este sea uno.
Bueno, repito, lo importante no son las cuentas, aunque también tenéis que saber operar con fracciones, lógicamente. Lo importante es quedarse con el mecanismo. Repito, para hallar un porcentaje de un porcentaje se multiplican los porcentajes, en el caso de que sean en forma de porcentaje, o se multiplican las fracciones en el caso de que sean fracciones. Nosotros aquí en este problema lo que hemos hecho ha sido pasar los porcentajes a fracciones, directamente. Creo que es más cómodo trabajar con fracciones que con porcentajes. Por eso he pasado el 40 y el 60% a las fracciones equivalentes, o el 85% y el 15% a las fracciones equivalentes. Con lo cual, una vez que ya lo tengo todo en forma de fracciones, lo que hago es multiplicar el porcentaje de ocupados, que me daba 1 partido por 20 en clase primera, y el porcentaje de ocupados en clase turista, que es 119 de 160. Una vez que tengo los dos porcentajes, para el total del avión lo que tengo que hacer es sumar. Exactamente igual que hicimos con los chicos deportistas. En este caso un poquito más complicado al final porque no me piden la fracción, me piden el porcentaje. Con lo cual, como yo he estado trabajando todo el tiempo en fracciones, pues tengo que volver a pasar la fracción a porcentaje. Si se hubiera trabajado directamente en porcentaje durante todo el problema, es decir, hubiéramos pasado los valores de, en este caso era de 1 octavo y de 7 octavos, lo hubiéramos pasado a porcentaje, entonces hubiéramos estado trabajando todo el problema con porcentajes y directamente la solución nos hubiera dado un porcentaje. Vamos a hacer por último este que es más sencillo y que nos deja un mejor sabor de boca. Vamos allá. Dice, un niño se come 5/6 de la cuarta parte. 5/6 de la cuarta parte. Su hermano primero se come 1/9 y más tarde 3/24. ¿Quién ha comido más? El primero se come 5/6 de la cuarta parte. Esto ya tenemos que saber hacerlo, vamos, después de todos los que hemos hecho. ¿Cuánto sale la 5/6 partes de la cuarta parte? Eso es. Es decir, el primero se ha comido 5/24 de la tarta. ¿Y el segundo? Bueno, pues el segundo no se ha comido un porcentaje de un porcentaje. El segundo se ha comido primero 1/9 y después 3/24. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumar esas dos fracciones, lo que se ha comido primero más lo que se ha comido segundo. El noveno de la tarta entero, sí, sí. Lo dice, 1/9 de la tarta, no de la parte que queda. ¿De acuerdo? Bueno, pues sumamos 1/9 más 3/24. 24/72. Es el mínimo como múltiplo. Entonces, 8 más 9. 17/72. Y ahora la pregunta que es, ¿más grande, 5/24 o 17/72? Bueno, esto hay dos formas de hacer. Antes de que existiera la calculadora o después de que existiera la calculadora. Como ahora existe la calculadora, hacemos 5 entre 24. Y me sale 0,283 periódicos. Esto es 5 partido 24. Y 17/72, 0,2361. Por lo tanto, el segundo come más. ¿Cómo se comparan fracciones si no tenemos una calculadora? Dadas dos fracciones, A partido por B será mayor que C partido por D. Repito, dadas dos fracciones, A partido por B será mayor que C partido por D si A por D es mayor que B por C. Es decir, en el producto en aspa gana el numerador mayor. Esa es la regla. Lo podéis hacer en casa. Si multiplicáis 17 por 24 por un lado y 72 por 5 por otro lado, veréis que 17 por 24 es mayor que 72 por 5. Luego gana el numerador más alto, en este caso 17. Con los porcentajes pasa una cosa que quizás por eso muchas veces nos cause un poco de perplejidad cómo funcionan los porcentajes. No sé si os habéis dado cuenta, pero si uno lo piensa un poquito se da cuenta enseguida. Fijaros, imaginaros que nosotros tenemos un producto que vale 100 y supongamos que su precio se rebaja un 10%. Es decir, pasa de valer 100
a valer 90. La cuenta muy sencilla, ¿no? 100 por 10 son 10, 10 sobre 100, 90. Si un precio se decrementa un 10%, pasa a valer de 100 a 90. Y si se incrementa un 10%, ¿qué pasa? Pues no. ¿Sí, señor? Los porcentajes no son reversibles. Es decir, si yo una cosa lo bajo un 10% y después lo subo un 10%, no vuelvo al precio original. Y lo mismo pasa si lo hago al revés. Y aquí primero he decrementado y después he incrementado. Pero si lo hacéis al revés, primero incrementáis y después decrementáis, no es verdad que el precio vuelva a su lugar. Y eso es muy importante porque algunas veces causa extrañez. Sería sobre el precio ya bajado, ¿no? Claro, es decir, si tú tienes un producto que vale X, te lo rebajan el 10%, vale otro, y ahora te lo incrementan sobre lo que vale, no sobre lo que valía, claro. Es decir, que los porcentajes, como veis, no son cíclicos en el sentido de que la operación de incremento y decremento nos vuelva siempre al punto de partida. Y también hay un problema interesante, y es que el incremento de un incremento no es la suma de los incrementos, como alguien podría pensar. ¿Qué precio queréis poner? 185. Venga. Ahora lo incremento un 4%. 185 por 1,04. 185 por 1,04. 192,4. Con el 4% hacia arriba, eso pasa a valer 192,4. Ahora esto le incremento el 6%. Pues nada, 192,4 por 1,06. Por 1,06 igual 203,94. El precio valía 185 y se ha incrementado hasta 203,944. Luego el incremento ha sido de, pues la diferencia de los dos, 203,944 menos 185. Menos 185 igual 18,944. Luego de 185 hemos incrementado 18,944, de 100 hemos incrementado X. Luego X es igual a 1894,4 partido 185. 1894,4 dividido entre 185. Y prodigiosamente, este no es sencillo, ¿eh? Este es ya para mayores con reparo. Lo voy a hacer porque tengo tiempo y algunos se han empeñado. Si no, no lo hubiera hecho. Vamos a suponer que el precio de la barra de pan es 10. Evidentemente una barra de pan un poco cara, pero vamos a suponer que sean 10 de lo que sea. Y que el peso es 100. Actualmente, antes del incremento de precio y del decremento de peso. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy pagando 10 por 100 gramos. Si el incremento del precio es del 3%, ¿cuánto sube el precio del pan? 10,3. Es el nuevo precio. ¿Y el nuevo peso? El nuevo peso es 0,95. Este problema, si no sabemos calcular un porcentaje, se convierte en una verdadera sangría. Si una cosa mide 100 o pesa 100 y lo rebajamos el 5%, su nuevo peso es el 95. Bien, ¿a cuánto estaba yo pagando? Supongamos que esto fueran euros y gramos. ¿A cuánto estaba yo pagando antes el gramo de pan? Sí, yo estoy hablando de antes. Si yo pagaba 10 euros por 100 gramos, a 1 céntimo no. A 10 céntimos. A 0,1. Vamos. 0,1 euros el gramo, he dicho, ¿no? Bien. ¿A cómo estoy pagando ahora el gramo? Vamos a ver. Repito la operación que algunos han perdido. Si yo estoy pagando 10 por una cosa que pesa 100, por cada unidad estoy pagando 10 entre 100. Si este 0,1 sale de dividir esto entre esto. ¿Estamos de acuerdo?
Ese 0,1 sale dividido 10 entre 100. Si yo hago la misma cuenta con el nuevo precio y el nuevo peso, me sale a cuánto estoy pagando el gramo ahora. Estoy pagando 10,3 por un total de 95. ¿Y sale cuánto? 10,3 dividido entre 95. Bueno, yo creo que ahora ya sí debería verse la solución. Hemos pasado de pagar 0,1 euros el gramo a pagar 0,10842. ¿Cuál es el incremento que se ha producido? Eso es, el 0,0842, que es el 8,42%. Exactamente, con regla de 3 sería el precio de ahora, que es 0,10842 menos 0,1, eso es 0,00842. Entonces, 0,00842 es a 0,1, como x es a 100. Y x es el 8,42. Lo que pasa es que el proceso lo he hecho hasta el final, por si alguien ponía aquí un precio diferente y un peso diferente. Al final las cuentas salían las mismas. Bueno, como habéis visto, este problema no es sencillo, ¿eh? De todas formas, aquí lo tenéis hecho, por si alguien quiere sufrirlo de nuevo. El avión es igual que el que hemos hecho primero, el del porcentaje de deportistas, pero ahora con plazas ocupadas. Pero el razonamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que allí trabajábamos directamente con fracciones y aquí mezclamos fracciones y porcentajes. Allí la solución nos la daban como una fracción y aquí la solución nos la da como un porcentaje. En este caso, el camino más fácil parecería que, ya que la solución nos la dan en porcentaje, que trabajáramos todo el problema con porcentajes. Es decir, que pasáramos la octava parte y el resto, que serían 7 octavos, lo pasáramos a porcentaje y trabajáramos todo el tiempo con porcentaje. Yo personalmente creo que es más didáctico trabajar siempre con fracciones. Queda, insisto, desde mi punto de vista, esto, como digo, es opinable. Entonces, el único problema de trabajar con fracciones es más fácil entender las operaciones, porque son multiplicar fracciones y eso lo entendemos bien, espero. Pero el único problema es que al final nos da una fracción y hay que pasar esa fracción a porcentaje. Pero al fin y al cabo, pasar una fracción a porcentaje es una regla de 3. Venga, vamos a hacerlo así. Es decir, tenemos el avión, como antes, y tenemos la clase turista y la clase primera. A clase primera va un octavo de las plazas. Luego, como he dicho antes, a la clase turista irán, pues lo que le falta hasta 1, 7 octavos. Ahora bien, de las clases que están en primera, vacías, están el 60%. Y, por lo tanto, ocupadas, estarán el 40%. Como arriba he dicho, tenemos fracciones, lo mejor sería trabajar también en estos porcentajes con fracciones. ¿Cuál es la fracción equivalente al 60%? Fracción, estoy hablando de fracción. 60 partido por 100, o simplificando, eso es. La fracción 60 partido por 100 es equivalente a 3 quintos, dividiendo arriba y abajo por 20. Y 40%, la fracción equivalente es 2 quintos, claro. Esa es más sencilla si tenemos ya los 3 quintos. Bueno, pues eso para la clase primera. Y para turista, pues igual. Tenemos un porcentaje de vacías y un porcentaje de ocupadas. El 80% está ocupada. Eso es 85 partido por 100 de ocupadas, y el de vacía pues será, si el 85% está ocupada, ¿cuánto es el porcentaje de vacía? 15%, eso sí. Lo que estoy preguntando es la fracción reducida, 17,20. Eso es lo que yo estoy preguntando. Y 15 partido por 100, 3,20. Bueno, pues ya lo tenemos todo como teníamos el problema primero, puesto en forma de fracciones. ¿Vale? Repito, el avión, 7 octavos turista, 1 octavo primera. De la clase turista, 3/20 vacío, 17/20 completa. De clase primera, 3 quintos vacía, 2 quintos ocupadas. Por tanto, ¿cuál es la proporción que al avión aporta de plazas ocupadas la clase turista? Pues, como hemos hecho antes, esto es 17,20 por 7
octavos, que son el porcentaje de ocupadas, puesto en forma de fracción, por la fracción de plazas de turistas. Repito, ¿cuánto aporta la clase turista a las plazas ocupadas? Eso es la fracción de la fracción. La fracción de 17/20 sobre 7 octavos. Eso es 17 por 7 partido 20 por 8. 7 por 7, 49, me llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11. 119 partido 160. Esa es la fracción de plazas ocupadas que sobre el total del avión nos da en la clase turista. Lo mismo para la clase primera. Pues tenemos 2/5 por 1/8. Esto es más sencillo, ¿no? Esto es 2 partido por 40 o 1 partido por 20. Ahora la sumaríamos, claro, lo que aporta turista más lo que aporta clase primera. Por tanto, tendríamos que sumar 119 partido 160 más 1 partido por 20. Esto se puede hacer de forma rápida porque el mínimo como múltiplo es 160, luego me queda 119 más 160 son 28. Esto es 127 partido 160. Claro, esta es la fracción, no el porcentaje. ¿Cómo se pasa una fracción a porcentaje? Pues como hemos hecho ya otras veces hoy, con una regla de 3. 127 es a 160, como 100 es a x. 79,37. Está mal la solución del libro, ¿no?